Muchas noticias internacionales hoy que comenzamos a revisar junto a Carlos Grech, partiendo, Carlos, por una situación nuevamente de emergencia que se está registrando con una caravana de migrantes en Centroamérica. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y con 10.000 personas que avanzan a pie desde Guatemala, van rumbo a la frontera norte de México, allí justo con Estados Unidos. Esto es una cifra, 10.000 migrantes, que es el mayor flujo migratorio en todo este año y que, claro, también genera tensión entre México y Estados Unidos. Hay una delegación encabezada por Antony Blinken, el secretario de Estado, quien llegó hasta México para tratar el problema. Aquí está la nota. Cruzando sobre alambre de púa, por las frías aguas del río o tratando de subirse a trenes de carga. Son algunas de las formas con las que cerca de 10.000 migrantes han intentado llegar a Estados Unidos en una travesía que pone en riesgo su vida, en busca de mejores condiciones. Durante la Navidad salieron a pie desde Tapachula, en la frontera con Guatemala, rumbo a su destino final, en una movida que constituye el mayor éxodo del 2023. Lo hemos caminado pueblo a pueblo, caminando, mucha calor, ahora es el frío, muy difícil la situación. Se trata de migrantes de 24 nacionalidades en situación de vulnerabilidad, huyendo de la pobreza y la violencia, principalmente de países como Venezuela, Haití o Cuba. De ellos se calcula que al menos 3.000 son menores de edad. Todo esto es difícil y ya yo voy para 3 meses en este plan. Anoche me caí tratando de coger un tren y darle un fin a mi viaje, a mis hijos más que todo. El frío les ha dado fiebre, tienen gripe. Nosotros solo queremos trabajar. Yo no pido y nunca he pedido nada regalado. Y lo que haga el gobierno de Estados Unidos y México, yo sé que no será para nada bueno para nosotros. Todo esto ha tensionado la relación entre Estados Unidos y México. Washington cerró 3 puestos fronterizos, lo que molestó al gobierno de López Obrador, que piden que se reabran para no afectar los flujos comerciales. Pero ante todo exigen que se atiendan las causas estructurales en los países de origen de los migrantes. Les hace falta más, apoyar más, en vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken estuvo de visita en México junto a una delegación para abordar el tema. Uno de los grandes dolores de cabeza para Joe Biden en la antesala de un año electoral, con presiones desde la oposición republicana para que adopten medidas contra la migración. Vamos a la Argentina, Carlos, porque sí, nuevamente el nuevo gobierno de Javier Milei está remeciendo a la política argentina. Ya lo había hecho con este decreto que tiene que ser todavía revisado por el Congreso. Ahora ha enviado un proyecto de ley de 664 artículos sobre las más diversas materias posibles. Le han llamado ley ómnibus, porque tiene de todo en esa legislación. Y muchas de las materias están generando enorme polémica en este momento en Argentina. El título es rimbombante, ¿no? Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Pero la verdad es que lo que busca con este proyecto Javier Milei es reformar gran parte de la estructura del Estado y también incluso de las más diversas actividades políticas, incluso deportivas, culturales. Pero hay algunos puntos que podemos analizar. Entre ellos, uno de los más polémicos es este que pone límites a las marchas y a los piquetes y que en definitiva también impone ciertas penas mayores por participar de un piquete, de hasta 3 años y 6 meses de cárcel, o hasta 4 años si se causaran daños, hasta 6 años si son líderes de estos movimientos, pero además hay algunos otros pequeñas líneas donde se puede incluso hablar de un límite a la libertad de reunión en Argentina. Claro, uno de los puntos más controvertidos es que define como reunión o manifestación cualquier reunión en un sector público, en un espacio público de 3 o más personas, para lo cual se debería avisar con 48 horas de anticipación a la autoridad, que además podría autorizar o no que haya esta reunión de 3 o más personas, lo que evidentemente es visto por muchos como una violación al derecho de reunión, a derechos básicos. Y también esto de que cualquier persona que pueda aparecer dentro de la organización de una marcha podría ser responsable criminalmente por eventuales delitos que cometieran otras personas en el contexto de esa manifestación. Claro, y de hecho también se habla del límite de la defensa propia, ¿no? De la legítima defensa, donde incluso se habla de que una persona eventualmente que
que pueda denunciar, por ejemplo, la muerte de su hijo por parte de un agente de seguridad, aun cuando estuviese cometiendo un delito, no va a tener posibilidad de obtener un derecho a demandarla, no va a poder demandarla aun cuando fuese así posible entonces esta legítima defensa. Ese es uno también de los puntos que se están discutiendo. Entre otras cosas también, privatización de empresas estatales, 41 empresas. Esto se sabía de todas maneras. Claro, ya parte del programa de Milei. Claro, pero entre esas empresas está YPF, está Correos Argentinos, está también en este caso el Banco Nación, hay varias empresas. Muchos medios de comunicación, además, que también son parte del Estado en Argentina. Y hay incluso algunas cosas, porque hay de todo realmente en esta ley, recién se están sabiendo los detalles mientras se lee porque es algo muy largo. Por ejemplo, incluso la vestimenta de los jueces está siendo regulada. Lo que pasa es que aparentemente lo que busca con esta ley Javier Milei es emular el sistema de juicios conjurados que hay en Estados Unidos. Ese juicio, que podría ser implementado si es que se aprobase esta ley, esta gran ley Omnibus, implica, por ejemplo, que el juez y la jueza en estos juicios por jurados va a usar una toga negra y un martillo, al igual como se ocupa en Estados Unidos para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva algún caso, alguna incidencia. Claro, todo esto está generando enormes reacciones porque recordemos que ya está este decreto que ha sido objeto de gran discusión y que el Congreso tiene que revisar, y ahora entonces una ley que abarca los aspectos, como decías tú, más distintos de la sociedad argentina en términos económicos, del Estado, el derecho a manifestación, se permite, por ejemplo, la reventa de entradas, ¿no? Sí. También para espectáculos. En fin, hay una serie de cambios en las regulaciones actualmente vigentes. Claro, la liberalización de ciertas entidades, de ciertos organismos por parte de Javier Milei, que lo ha dicho, bueno, entre otras cosas se despenaliza la reventa de entradas en espectáculos deportivos. Mucho más paño por cortar seguramente. Obviamente todo esto fue, como usted ve en pantalla ahí, entre grandes protestas, pero lo que estaban manifestándose hoy día eran los sindicatos por esta eliminación de cerca de 7.000 cargos públicos de aquí al próximo año en Argentina. Un vuelco. ¿Se acuerdan que hace algunos días les hablábamos de esta orden de un tribunal en Colorado que le podría impedir a Donald Trump estar en la papeleta de las elecciones primarias? Bueno, ahora es un Tribunal Supremo de Michigan el que pasa por encima de esta decisión y autoriza a Donald Trump a presentarse a las elecciones. Contradice lo decretado por el Tribunal de Colorado, que había establecido que había una cláusula en la Constitución que impedía presentarse a un cargo público a quien haya participado en una insurrección, en una rebelión, considerando lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero del año 2021. Claro, hay que recordar que las elecciones en Estados Unidos, en verdad, cada estado organiza su propia elección, con sus propias reglas, que muchas veces son diferentes, y por lo tanto también aquí hay Cortes Supremas de distintos estados que van tomando diferentes decisiones sobre este caso. Es probable que todo esto termine finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos, claro, que podría tomar una decisión general, pero mientras las Cortes Supremas que tiene cada uno de los estados van tomando distintas determinaciones e interpretan de manera distinta este artículo de la Constitución entonces que tiene que ver con la inhabilitación de quien haya participado en una insurrección. Aquí el punto fundamental en disputa, Carlos, es si el presidente de Estados Unidos puede ser de alguna manera castigado por actos que haya realizado mientras estaba en la presidencia. Cuando ocurre esta insurrección, Trump era el presidente de Estados Unidos. Algunas cortes dicen que por lo tanto no puede ser objeto de ninguna sanción por lo que haga debido a la inmunidad presidencial. Otras cortes, como la de Colorado, dicen lo contrario. Se sentan precedentes entonces estado por estado. Entre otras cosas, ustedes saben ya que Donald Trump incluso ya yendo a la cárcel por los juicios que estaba presentándose en su contra, incluso así podría incluso aspirar a la presidencia en Estados Unidos de acuerdo a lo que indica la Constitución. Vámonos a Colombia. Lo que ha ocurrido en Colombia es realmente impresionante. Una imagen que ustedes van a ver ahora de un camión cisterna que transportaba combustible. Ya la imagen allí está en medio de lo que ocurrió. Ahí está. Ese es el momento en el que el automóvil que venía detrás alcanza a percatarse de esta gigantesca explosión de un camión con combustible en un túnel que comunica a la ciudad de Bogotá con el barrio de Villavicencio. Algunos videos, había allí también algunos registros donde decía que el conductor pudo entonces perder el control de este gran vehículo de carga y así entonces finalmente termina este accidente. ¿Qué pasó con el conductor del camión? Afortunadamente salva con vida, pero con el 84% de su cuerpo quemado. Está internado en el hospital de Bogotá con diagnóstico reservado. Veamos lo que ocurre.
Esta es una información que impactó al mundo del cine. Ha muerto el actor de la película surcoreana Parásitos, Lee Sung-kyun, a los 48 años. Su familia declaró que dejó una nota de suicidio, pero además hay informaciones que hablaban de una investigación por presunto uso de drogas por parte de este actor. Claro, se estaba siendo investigado aparentemente por consumo de marihuana. En Corea del Sur las normas sobre el consumo de todo tipo de drogas son extraordinariamente duras y por lo tanto le estaría siendo parte de esta investigación policial. No se sabe si esta fue la causa que lo habría conducido a tomar esta decisión, pero son datos que se han ido conociendo durante las últimas horas. Claro, también la policía hablaba de que eventualmente había presentado este actor una demanda contra un presunto chantajista que lo habría engañado para que este actor consumiera drogas y después lo chantajea. Esta es una arista de la investigación en medio del dolor, por supuesto, que causó su muerte. Vamos a India. Miren lo que ha ocurrido en Nueva Delhi. La visibilidad, esto ya lo hemos visto de manera recurrente, temporada tras temporada, pero se agrava también el problema de la contaminación y en este caso una capa de niebla también en Nueva Delhi. Se genera una combinación allí. El smog, ¿no? Que finalmente el smog es una mezcla de viene el nombre, ¿no? Claro. De neblina y de humo generado Exacto. por la actividad humana. Claro, y aquí también ocurre esta combinación. Bueno, suspensión de vuelos y servicios ferroviarios. El índice de calidad del aire estaba en 376, el máximo normal es 250. Usted ya ve entonces allí que es bastante amplio el margen. Eran índices que me acuerdo alguna vez en Santiago, en la década de los 90 en Santiago, de pronto se habla de índice de calidad del aire de esa magnitud. Sí. Claro, luego obviamente hubo medidas que permitieron mejorar la calidad en el transporte también en ese sentido. En Nueva Delhi todavía hay medidas que son infructuosas para poder combatir esto, que es un fenómeno que año tras año se repite y genera un impacto en la salud, no solo de las personas que están allí, ustedes ven, sino también de muchos niños, en el país más poblado del mundo, además, como es hoy India. El año pasado, este año, superó a China en esa cifra demográfica. Y los científicos de un instituto en Estados Unidos han detectado que pudieron por primera vez establecer una conversación entre humanos y ballenas. La Universidad de California Davis, la Alaska Whale Foundation y también el Instituto SETI juntaron sus esfuerzos y comenzaron a generar un sistema para interactuar con una ballena jorobada, apodada Twain. Usaron un altavoz submarino. Las frecuencias fueron intercambiándose entre el cetáceo y los científicos pudieron ir detectando una capacidad de respuesta ante esta señal de saludo. ¿Y de qué conversaron, Carlos? Bueno, hay muchas cosas que todavía se están detectando, digamos, no está establecido todavía este diálogo, pero sí hay una respuesta. Eso es lo importante, una respuesta además que no es automática, que pudieron ver que se generaba de manera secuencial, por lo tanto no era algo espontáneo. Y ahora habrá que ver después de cuánto más pueden conversar. Incluso han dicho los expertos que esto podría generar un antecedente para la conversación con extraterrestres, por ejemplo, si es que hubiese una detección de frecuencias eventual. Se sabe que las ballenas son de los mamíferos también más inteligentes y con una gran capacidad de comunicación. A lo largo de cientos de kilómetros pueden comunicarse con otros de sus congéneres, pero claro, ahora la noticia es que ha podido haber entonces esta conversación, este intercambio con humanos, lo que abre muchísimas perspectivas. Habrá que ver si se preparan para el Año Nuevo, por ejemplo, las ballenas, con este método de lenguaje tan interesados que estábamos en todo este noticiero. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Buenas noches. Vamos a una pausa y ya volvemos.